Lo primero es destacar que este mensaje no iba a tener ese nombre quizás hasta tan controversial. Se iba a llamar inicialmente Huir para Vivir. Pero si queramos quizás captar un poco más la atención de ustedes, teníamos que cambiarle el nombre. Por eso le pusimos A Correr los Lakers. No tiene nada que ver ni con el alfa ni con la canción. No la he escuchado, ni lo voy a hacer, ni me interesa. Simplemente el título quizás tenga que ver con este tema tan interesante y particular que vamos a tratar. Si bien es cierto que la mejor manera de resolver los problemas es enfrentándolos, resulta que no siempre es así. En muchas ocasiones, la manera más inteligente de resolverse estos problemas es salir huyendo o salir huyendo, como nosotros decimos con J. Suena extremadamente absurdo, es así, pero hay situaciones en nuestras vidas que si no salimos corriendo, podemos perfectamente perder la batalla. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Algo que podemos resaltar es que el apóstol Pablo no le habla a Timoteo de resistir, sino de huir. Y esto es interesante, ya que quizás todos podemos resistir cualquier cosa, pero esa resistencia va a tener una fecha de caducidad. Y cuando ya no podamos seguir resistiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente, vamos a terminar cediendo, vamos a terminar cayendo en ese tipo de cosas de las cuales estamos tratando de escapar. Sin embargo, cuando huimos, podemos quizás ser un poco más inalcanzables para el pecado. Quizás no 100% inalcanzables, pero ayuda más salir huyendo de las cosas que no nos convienen que quedarnos ahí a ver qué pasa. Quien resiste es porque está quieto, porque está estático, porque no está haciendo nada para ni siquiera vencer eso que lo quiere perjudicar. Por eso es que no todo lo podemos resistir, porque hacerlo sería darle una entrada VIP a las corrientes de maldad. Algo más importante que eso es que Pablo no solamente habla de huir, sino que además motiva a seguir lo correcto, porque no es solamente escapar de lo malo y simplemente nos quedemos como que en el limbo, sino que en el proceso de la escapatoria de lo malo corramos hacia lo bueno, hacia el lado correcto de la historia. Porque de lo contrario, si nos quedamos como que estáticos, ok, huí, ¿y ahora qué? Fácilmente el pecado y las cosas malas vuelven y nos alcanzan. Hay muchas cosas de las que realmente debemos huir. A continuación, vamos a tratar 3 de ellas porque les pido mucha atención. Punto número 1, huir antes del fin. Huir antes de la destrucción. En Génesis hay 2 historias alusivas a este punto, protagonizadas por 2 personajes, Noé y Lot. Aunque de maneras diferentes y en tiempos, por supuesto que diferentes, fue bajo una situación similar, destrucción de parte de Dios a causa de la maldad de la gente. En Génesis 6, del 5 al 8, se relata el dolor de Dios por la maldad acontecida en la tierra. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho, y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Por eso, Noé fue escogido para la tarea de la construcción del arca, para que de alguna manera, en teoría, él y su familia pudieran huir de la ira de Dios que acabaría con toda la humanidad y con todas las especies a través del diluvio que arrasaría con todo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, él permitió preservar la vida de Noé, la vida de su familia y de hecho la vida de ciertos animales
que más adelante pues se reproducirían nuevamente. Y ya sabemos lo que pasó. Noé construyó el arca. Él junto con su familia, algunos animales se salvaron de esa ira de Dios. Y ya luego que pasa el diluvio surge el pacto entre Dios y el hombre. Gracias a que Dios permitió ese escape de Noé y su familia, es que comenzó, digamos que una nueva era. Una nueva generación a la que Dios le prometió a Noé que nunca destruiría, o que por lo menos no lo haría de la manera en que lo hizo a través de un diluvio. El segundo personaje de este punto es Lot, el sobrino de Abraham. Esta historia comienza con la separación de ambos, ya que los dos salieron de Egipto, pero ambos tenían tantos bienes que ya no podían seguir juntos en una misma tierra. O sea, no hay cama para tanta gente, como dicen por ahí. Génesis 13, del 10 al 12 relata: Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. La gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Ahí se relata, podría decir, que la crónica de una muerte anunciada, porque ya de hecho se hablaba de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya más adelante Dios habla con Abraham para expresarle su plan de destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, tratando de interceder, buscó una especie de negociación con Dios. En Génesis 18, desde el 24 hasta el 32, le preguntó a Dios que si encontrara cierto número de personas buenas destruiría la ciudad. Dios, siendo tan bondadoso, le dijo que si eso pasaba no lo haría. Y ese fue justamente el problema, familia, que Dios prácticamente no encontró buenas personas como para perdonar las ciudades. Así que envió 2 ángeles que, dicho sea de paso, se quedaron en casa de Lot, y la perversidad de esa gente fue algo de manera increíble. Esos 2 ángeles, Dios los envió para advertirle a Lot que huyera junto a su familia, porque de lo contrario también quedarían destruidos junto con la ciudad y todos sus integrantes. Muchas veces huimos por miedo o por no querer enfrentar ciertas cosas, pero hay ocasiones en que es el mismo Dios que nos manda a salir corriendo de ciertas situaciones para que no terminemos siendo destruidos, al igual que esas situaciones que Dios ya ha determinado que va a hacer pedazos para quizás reconstruirla y para hacer cosas nuevas, como Dios siempre hace. Todo Dios lo hace nuevo, señores. Aprendamos a escuchar la voz de Dios para que cuando sea necesario salir corriendo sin mirar atrás, podamos hacerlo sabiendo que al final del escape vamos a encontrar nuestro gran propósito en Dios. Punto número 2. Huir de las pasiones. Hay un dicho muy longevo que dice que la mejor manera de vencer la tentación es cayendo en ella. Sí, así es como el mundo tiene determinado cómo se vence una tentación. Y es una frase muy absurda y hasta peligrosa para incitar a todos a dejarse llevar por sus instintos. En la Biblia, José protagonizó un suceso también muy conocido. En estos tiempos, José pudiera ser considerado como el Palomo del Antiguo Testamento. Yo sé que ustedes entienden por dónde voy. Ya que rechazó a una mujer, independientemente de su estado civil, sabemos que era casada y todo eso, pero la rechazó. Una buena decisión que actualmente es considerada como la mayor de las estupideces. Sobre todo que mientras más tigueraje hay, más palomos consideran una persona que hace algo de esa magnitud. José fue un hombre que halló mucha gracia ante los ojos de Dios. Génesis 39 relata que se convirtió en el hombre de confianza de Potifar, el oficial de Faraón. Fue tanto así
que dejó a José a cargo de todo lo suyo. Ya ustedes saben, señores, qué nivel de confianza, a cargo de todo lo de él. Hay que confiar demasiado en una persona en estos tiempos, en honor a la verdad, para poder dejar todo a su cargo sin preocupación alguna. El asunto aquí es que, como dicen por ahí, el diablo es sucio y no se baña. La mujer de Potifar trató de seducir a José, incluso intentó tomarlo por la fuerza. Cosa irónica porque quizás de una mujer a un hombre eso casi no se suele notar, pero a José le pasó. Y notemos algo aquí. José pudo perfectamente dejarse llevar por la pasión y ceder ante el capricho de esa mujer. Posiblemente Potifar ni se hubiera dado cuenta de eso, porque con tanto nivel de confianza, a lo mejor él nunca se entera. Pero en Génesis 39, versículos 8 y 9, José dice lo siguiente: mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. El temor de José, más que de fallarle a su propio amo Potifar, era de fallarle a Dios. Quizá Potifar, como dije, nunca se hubiera enterado de eso que sucedió. Pero a Dios no se le escapa nada. Y eso era algo que José tenía más que claro. De eso se trata el libre albedrío, en combinación con la gracia y la misericordia de Dios, de tener libertad de hacer lo malo, pero elegir hacer lo bueno. Voy a repetir. El libre albedrío consiste en tener toda la libertad de hacer lo que está mal, pero por una convicción propia elegir hacer lo que está bien. Más adelante en el mismo capítulo se dice que José prefirió que le arrebataran la ropa y a correr los Lakers. Salió despavorido y aunque luego fue acusado injustamente de intento de violación y por supuesto José sería arrestado. Ahora bien, quizás surja la pregunta: ¿qué hubiera pasado si José se acuesta con la esposa de Potifar? Como ya dije, vuelvo y repito una vez más, el hombre ni siquiera se entera de eso, ni siquiera mete a José a la cárcel. Pero en vez de perder su posición y perder su libertad, hubiera perdido lo más importante: la gracia de Dios sobre él. El agrado que Dios tenía a causa de José. De hecho, en la cárcel Dios siguió con José, como dice en la parte final de ese capítulo. O sea que preso él estaba mucho mejor que suelto y con un pecado totalmente abominable ante los ojos de Dios. Salir corriendo sin dudas fue la mejor decisión para José. Evitemos cambiar lo mucho por lo poco. Evitemos perder lo eterno por algo momentáneo. Si es necesario salir huyendo para evitar lamentar el resto de nuestras vidas las malas decisiones, pues a huir se ha dicho. Tercer y último punto: huir de Satanás. No es un secreto para nadie que el enemigo siempre trata de hacernos caer en sus garras. Si en algún momento creemos que no podemos contra él, debemos recordar la historia de Jesús en el desierto. De manera resumida, Marcos 1, versículos 12 y 13 dice: de inmediato el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, y Jesús estuvo allí 40 días, viviendo entre los animales salvajes. Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas, pero los ángeles de Dios cuidaban a Jesús. Esos 40 días en el desierto fueron de preparación espiritual de parte de Jesús, para que una vez fortalecido espiritualmente poder comenzar con su gran ministerio. El primer strike de Satanás se refleja en Mateo 4:3, donde finalmente se le aparece en el desierto y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. A lo mejor hubiera sido muy fácil que Jesús perdiera la batalla, ya que tenía
40 días sin comer. Pero Jesús se mantuvo firme, sabiendo el propósito de su estadía en el desierto. Y ante el primer intento fallido de Satanás, llevó a Jesús hasta lo más alto del templo de Jerusalén. Y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán, para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Satanás pensó que privando a un teólogo, poniendo quizá la Biblia como una carnada, Jesús iría en contra de Dios e iría a caer en las garras de Satanás. Pero ahí se le peló el billete al enemigo. El diablo le dijo luego: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Curiosamente, aunque Jesús le salió corriendo en teoría a las propuestas de Satanás, fue Satanás quien terminó corriendo despavorido de la presencia de Jesús al ver que después de 3 strikes fue vilmente punchado. Si no nos ha pasado aún, es bueno prepararnos, porque nos vamos a encontrar con episodios tan incómodos como estos, donde Dios va a traer quebranto, donde los deseos de la carne van a tratar de invadirnos y donde Satanás intentará ofrecernos aquello de lo que se cree dueño. ¿Cómo podemos evitar esto? Manteniéndonos firmes en Dios y, por supuesto, siempre que sea necesario, a correr los Lakers, mi gente. Concluyo estos 3 puntos con 1 de Juan 2, 16 y 17. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Te invito a que ores conmigo en este momento. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque a pesar de que hay muchas cosas en el mundo que intentan hacerme caer y hacerme desviar de tu camino, del camino que ya tú escogiste en mi vida, gracias porque tú estás conmigo, porque tú estás con nosotros. Te pido que ores ahí donde estás. Gracias, Señor, porque tú estás con mi vida, porque tú estás glorificándote en mi familia y porque no hay ningún mal que prevalezca contra nosotros, Señor. No hay nada que no venga de ti que intente invadirnos y que tú no ganes la victoria, Señor, que tú no nos des la victoria, que tú seas permitiéndonos estar firmes, siempre firmes en ti, preparados para lo que venga, preparados para enfrentar cualquier mal y para salir corriendo de ser necesario con tal de no fallarte a ti, Señor. Que seas tú, como siempre, tomando control de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo contigo y por eso te invitamos a que le des la oportunidad de que Él entre a lo más profundo de tu corazón. Te aseguro que no te vas a arrepentir de esa experiencia. Si quieres que oremos por ti, si quieres que hablemos contigo para ese llamado, contáctanos a cualquiera de las vías que ya conoces, nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp o nuestro correo. Estamos aquí para ti. Queremos que tú seas parte de la experiencia de conocer a Dios y de dejar que Él invada tu vida. Que Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de mucha edificación y de mucha reflexión para todos nosotros en estos tiempos donde es más necesario que nunca.